Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a esta segunda parte del video sobre Alfred Hitchcock, ¿sí? Habíamos hecho una primera parte, habíamos planteado algunos de los temas a modo de introducción. Después ya vamos a concentrarnos en cada una de las películas, pero quería que viéramos un poco a modo de introducción y a modo general, un poquito lo que tiene que ver con el cine de Hitchcock, la poética de Hitchcock, la estética de Hitchcock, la visión del mundo de Hitchcock, ¿sí? La posición de Hitchcock como gran cineasta, como gran artista del siglo XX, ¿sí? Eso antes que cualquier otra cosa. Y vamos a continuar entonces con uno de los, vamos a continuar con uno de los temas que yo planteé en el otro video, que tiene que ver con esa idea de Hitchcock como un director que podríamos pensar como heredero de una tradición romántica, ¿sí? De artista romántico. Pensemos que va a ser en Inglaterra, país natal de Hitchcock, donde precisamente se va a gestar gran parte de lo que es el romanticismo, ¿sí? Entre la poesía inglesa, la poesía alemana, luego vendrán los pintores, luego vendrán otro tipo de artistas, los músicos, pero de ya Inglaterra, Alemania, luego Francia, serán los países donde se va a gestar el romanticismo. Y yo creo que esa tradición de alguna forma va a continuar, y hay artistas como el caso de Hitchcock que yo creo que tienen una impronta fuerte del romanticismo. Ya decía yo esto que tiene que ver con el predominio de las emociones, el predominio de lo irracional, el predominio de la noche, de la sombra, de la oscuridad, del miedo, del temor, de los muertos que vuelven, todo lo que tiene que ver con la irracionalidad, la irrealidad, la pesadilla, el bien y el mal, las luces y las sombras, el día y la noche, todos estos elementos que van a estar muchas veces de modo simbólico en las películas de Hitchcock, que son terriblemente simbólicas, y la verdad es que en algún momento en todo caso nos ocuparemos en detalle de eso, porque da también para kilómetros de palabras pensar la cantidad de símbolos que Hitchcock va trabajando en sus películas, que remiten a cine, remiten a cuestiones filosóficas, religiosas, teológicas, remiten a todo tipo de cuestiones y que por supuesto son un universo. Pero quería que nos concentremos en todo caso en esto que tiene que ver con esta impronta romántica, en tanto que podemos empezar a pensar que a partir del romanticismo, de alguna forma, y como ruptura de la tradición pictórica anterior, pensemos además que en 1820, 1830 aparece la fotografía, que va a ser muy importante la influencia que va a tener la fotografía en el desarrollo de la pintura, ¿no? Cómo se va a quebrar esa idea de la pintura de tener que ser fiel a la realidad, porque la cámara fotográfica ya es suficientemente fiel como para copiar la realidad tal cual es, por lo tanto la pintura puede ir en otra dirección. Pero lo cierto es que durante el romanticismo va a empezar a pasar algo que tiene que ver ya con que el pintor empieza a pintar no lo que ve en la realidad, no copiar lo que ve, sino que empieza a ser una pintura más bien mental, ¿sí? Es decir, empieza a pintar lo que tiene dentro de la cabeza. Y esto se va a empezar a ver a lo largo del siglo XIX. Desde ya en el siglo XX las vanguardias van a estar fundamentalmente caracterizadas por esa idea, ¿sí? De que el pintor pinta no lo que ve, sino lo que piensa. Y eso es lo que decía Picasso. Picasso decía: yo pinto lo que pienso, no lo que veo, ¿sí? O en todo caso, yo no pinto lo que veo, sino que pinto lo que pienso. Es decir, ya hay una cuestión mental. El artista traslada al lienzo o a la pantalla lo que tiene en la cabeza, no lo que ve frente a los ojos. Y yo estoy convencido, estoy seguro, o creo al menos, que gran parte de eso se puede pensar en función de lo que hace Hitchcock. Es decir, Hitchcock traslada lo que tiene en la cabeza, una mirada sobre la realidad, sobre el mundo, a la pantalla, sin importarle tanto si esta concepción que él tiene en la cabeza, idealista en un punto si se quiere, se corresponde a la realidad. Es decir, hay una traslación, una transposición de lo que hay en su cabeza a la pantalla. Y en ese sentido es cuando hablamos de un idealismo, de alguna forma de concebir las cuestiones primero en la mente y luego trasladarlas a la realidad, o intentar trasladarlas a la realidad, con el consecuente inconveniente, con el consiguiente problema que eso establece, que es que, por ejemplo, las películas de Hitchcock muchas veces son tildadas de inverosímiles, son tildadas de falta de lógica, de disparatadas. ¿Pero por qué? Porque funcionan desde el punto de vista de la concepción mental de Hitchcock. Es decir, piensen que Hitchcock decía esto de que una vez que había terminado de escribir el guión, le gustaría meterlo en una máquina, en una computadora, pensemos, y que del otro lado saliera la película. Es decir, el trámite de ponerle carne a ese guión, de hacerlo cuerpo, de volverlo carnadura, digamos, es lo que evidentemente exige esta batalla entre la idealidad y la realidad. Este choque entre lo que uno tiene en la cabeza y la concepción material de eso, evidentemente produce estas aristas, que es lo que muchas veces muchos le exigían a Hitchcock que tenía que limar, ¿sí? Ciertas inverosimilitudes, sobre todo, ¿no? Muchos acusan a vértigo, a psicosis, de estar llenas de inverosimilitudes,
de cuestiones que no cierran, que trabajan con una lógica diferente, en todo caso se las considera ilógicas, ¿por qué no? Delirantes o disparatadas. Y eso no está lejos de la verdad. En tanto que me parece que hay que pensar que no solo eso no le importaba demasiado a Hitchcock, porque a Hitchcock le importaba más que la contundencia de la obra estuviera por encima de esas cuestiones que tenían que ver con una verosimilitud racional y lógica 100%, sino que había un impacto emocional que Hitchcock buscaba, por eso hablamos de la expresión de Hitchcock como artista, es decir, lo que importa es la expresión del artista, y no tanto si responde a ciertos cánones de verdad, pero básicamente este elemento que podemos rastrearlo desde el Quijote, es decir, esto ya está en el Quijote en partes, en la novela de Don Quijote, el hecho de que el artista empieza a trasladar a la obra esa concepción mental que tiene. Y en el caso de Hitchcock, sin duda, yo creo que las películas de Hitchcock responden a su manera de ver el mundo, a su ordenamiento, a eso que tiene en la cabeza, a la estructura de su psiquis, digámoslo, y de alguna forma, él cuando pone en escena, pone a los actores, pone la luz, pone todo lo que tiene que ver con el decorado y con la construcción visual, es una transposición o un intento de transposición de aquello que tiene en la cabeza. Y ahí es cuando podríamos decir, hagamos un parangón con los pintores, con las vanguardias del siglo XX, por ejemplo Picasso, y vamos a ver cómo efectivamente eso tiene que ver con una manera de hacer arte que va a romper con una tradición occidental que surge, pongamos, el Renacimiento, y que yo creo que a partir del romanticismo se va a romper, que es esta idea de la mímesis, de copiar la realidad. El artista ya no necesita copiar la realidad, sino que empieza a trasladar lo que tiene en su cabeza a la realidad. Y ahí cuando se produce un choque, y por supuesto surgen estas extraordinarias muestras de lo que es la vanguardia en el siglo XX, ¿sí? Surrealismo, el dadaísmo, el cubismo, el expresionismo, etcétera, etcétera. Es decir, tiene que ver con esa concepción del artista de ya no tener que ser fiel a lo que está frente a sus ojos. Esto ya está en Goya, esto ya está en Friedrich, esto ya está sin dudas en Turner, ¿no? De alguna forma vemos cómo esto tiene todo un recorrido y por supuesto yo creo que en algunos directores de cine esto va a estar ahí. Y yo creo que Hitchcock es uno que va a manejar eso. Ya les digo, en la puesta en escena, en el manejo del tiempo, hace lo que quiere Hitchcock con el tiempo. Lo alarga, lo achica, lo estira, lo acorta, con lo que tiene que ver con la composición visual, a través del uso de las lentes, de la iluminación, del movimiento de cámara, rompe el espacio, juega con el espacio, manipula los elementos como si fuera una gran sinfonía que marcha, por supuesto junta, suena como los dioses, y del cual Hitchcock es el gran director de orquesta, y es un gran manipulador. O sea, por eso me refiero a esto que tiene que ver con esta concepción de un artista que surge a partir del romanticismo y que desde ya en el siglo XX lo vemos esto multiplicado en casi todas lo podríamos pensar también en la literatura, podríamos pensar en la pintura, podríamos pensar en la música y en el cine, por supuesto, que el artista lo que hace es transponer, proyectar eso que tiene en la cabeza a la película y trabaja desde otro lugar, con una lógica desplazada, ¿sí? Por eso la película está de alguna forma casi al terminar el guión, pareciera como que ahí ya no hay más que hacer desde el punto de vista de la concepción de la película. Lo que hay que hacer es ponerla dentro del celuloide, atraparla con el celuloide, y ese trabajo es lo que a veces va a producir eso que decíamos antes, que es lo que muchas veces se le exigía a Hitchcock, que tenía que limar. O sea, hay una dimensión hitchcockiana única, dice Slavoj Žižek, ¿sí? Hay una dimensión hitchcockiana única que tiene que ver con esa mirada que tiene Hitchcock sobre la realidad al transformarla en películas, y que el sello Hitchcock es, por supuesto, reconocible a la primera mirada. Es decir, cualquiera que vea un fotograma en una película de Hitchcock dice esto es Hitchcock, por esa manera de entender, esa manera de construir imágenes, esa manera de narrar, esa manera de ver el mundo. O sea que ahí es cuando les decía que todos estos elementos son característicos de Hitchcock y por supuesto van a estar desarrollándose. Y por supuesto, para que eso se ponga en práctica, para que eso funcione, van a aparecer reiterados a lo largo de los años, digamos, de filmar y filmar, los motivos visuales, a modo de obsesiones, ¿sí? Van a aparecer las madres, ¿sí? La madre de Psicosis, la madre de Los pájaros, esas madres que van a ser un poco una traslación de lo que era la madre de Hitchcock, ¿sí? Sobreprotectora, hipercontroladora, una figura severa, una figura de poder, una figura que pretende ordenar y por supuesto produce miedo, produce temor. Entonces las madres van a aparecer en las películas de Hitchcock, va a aparecer las rubias, ¿sí? Las mujeres estas rubias nórdicas, frías, nada que ver con las rubias, digamos, latinas, sino estas rubias que, según Hitchcock, no se sabe bien qué es lo que van a hacer y al final terminan siendo peores, digamos, que las rubias latinas. Pero tiene que ver con motivos que se van repitiendo. Ya las rubias, desde 39 escalones en adelante, vemos como las actrices de Hitchcock siempre son rubias, los personajes, las mujeres siempre son rubias, son leitmotivs, ¿sí? Son elementos que aparecen una y otra vez y que tienen que ver con un intento de Hitchcock de armar un universo, de armar un mundo en donde predomina el orden
orden por sobre el desorden, ¿sí? El orden por sobre el caos, ¿sí? Eso es una obsesión recurrente y se ve en la planificación, se ve en cómo Hitchcock va a ordenar el universo que tiene frente a los ojos, tratando de que siempre sea el orden lo que predomine, tratando de que siempre todo esté bajo control, ¿sí? Por eso esta figura del mirón, esta idea de Hitchcock como mirón, como un chico que se sentaba en el último banco del aula y miraba el resto, un tipo que vio el mundo pasar frente a sus ojos, que no siempre participaba, sino que era más bien una figura observadora y por supuesto atenta a todos los detalles. Y la figura del voyeur, pensemos en La ventana indiscreta, pensemos en Vértigo, pensemos en Psicosis, siempre va a estar el ojo, siempre va a estar la mirada. Y esto va a ser también por otro lado, lo que Hitchcock va a imponer a sus películas, es decir, hay una figura de Hitchcock como mirón y luego en las películas el personaje a su vez es un mirón. Por eso digo que hay un doble juego ahí que por supuesto se va reflejando un poco y refractando dentro de las películas, y ahí es cuando también va a aparecer este otro elemento que me parece importante, que es la figura del doble. Gran tradición romántica, ¿sí? El doppelganger famoso, esta figura que va a estar en los cuentos de Hoffman, los cuentos de Poe, y que en Hitchcock vuelve a aparecer. Pensemos el doble en Vértigo, ¿sí? Las dos mujeres, pensemos en Psicosis, esta estructura partida en dos, de Psicosis y de Vértigo, o sea, en La sombra de una duda, en Pacto siniestro, Extraños en un tren, cómo aparece esta idea del doble. Todo el tiempo Hitchcock se remite a eso y nos remite a Dr. Jekyll y Mr. Hyde, a los cuentos de Poe y Hoffman y cuentos fantásticos románticos. Por eso decía que hay una tradición literaria que sin duda se impacta muchísimo en Hitchcock, y lo que va a hacer es releerla desde el cine, desde el siglo XX, pero en la mejor tradición de ese fantástico, ¿sí? Con el objeto, por supuesto, de manipular al espectador, de ser un gran director de orquesta que va a manipular a través de las imágenes y los sonidos la música de Bernard Herrmann, fundamental, por supuesto otros compositores también, a la hora de pensar en la manipulación que va a hacer Hitchcock de lo que es la materia cinematográfica. Pero no olvidemos que todo esto tiene mucho que ver con ese afán controlador, con esa idea de Hitchcock de ordenar como si fuera un dios que mira desde arriba el mundo, a los seres humanos, y los mueve como si fueran figuritas de ajedrez. Por eso hay algo que en Hitchcock se va a repetir, que tiene que ver con estos motivos, que son las piezas con las cuales él juega, que son figuras repetidas, que uno las puede ir siguiendo de película a película, y por supuesto vamos a ir viendo, como siempre, la figura fundamental también para Hitchcock va a ser el espectador. O sea, Hitchcock siempre está muy presente el espectador. Hitchcock siempre piensa en las reacciones del público. Un poco como Borges va a reflexionar sobre la figura del lector. Pensemos en los ensayos de Borges, donde habla de la figura del lector, de la importancia del lector. Bueno, para Hitchcock va a ser fundamental el espectador. ¿Qué le pasa al espectador? ¿Cómo manipularlo? ¿Cómo controlarlo? ¿Cómo llevarlo a un lugar y cómo llevarlo a otro? Es decir, Hitchcock disfruta casi con un placer, digamos, sádico de esto de manipular al espectador y llevarlo al lugar donde él quiere. Por eso la importancia del espectador, aquello que le produce la película al espectador mientras la estás viendo, va a ser fundamental. Pensemos, por ejemplo, que Psicosis es una película que va a causar un impacto enorme. Prácticamente no hay antecedentes en la historia del cine de una película que pegue tan fuerte en el público como El asesinato de la ducha de Psicosis, que por supuesto después va a ser infinitamente copiada desde El tiburón de Spielberg hasta 1000 veces más. Esta idea de intentar trabajar un tono, un tempo en la narración, tranquilo, calmo, pausado, ¿sí? Musicalmente, si se quiere, para luego irrumpir con algo que es estruendoso, que por supuesto haga saltar de las butacas a los espectadores. Por eso creo que esto de manipular al público tiene mucho que ver con esa necesidad de Hitchcock de presentar su película como una obra de arte total, que de alguna forma es capaz de producir a través de esta manipulación estos elementos, a través del uso de los colores. Todo lo que tiene que ver con el cromatismo, con el uso de los colores en Hitchcock es fundamental. Cómo Hitchcock va manipulando, cómo va trabajando con los distintos colores del vestuario, de la fotografía, del decorado, todos esos colores. Presten atención a los colores cuando vean una película de Hitchcock, van a ver el simbolismo de los colores. ¿Por qué un personaje está de rojo? ¿Por qué está de violeta? ¿Por qué está de azul? Todo ese tipo de ¿por qué está de verde? Hitchcock, Vértigo, ¿no? Es decir, ¿por qué Psicosis en blanco y negro? Es decir, ¿por qué vamos viendo? Para Hitchcock es tan importante la imagen. Y ahí es cuando les decía, es un artista que bebe de esa impronta. Pintura, literatura, música. Son tres cosas que están siempre presentes en Hitchcock y por supuesto son fundamentales para empezar a entender por qué lado va el cine, ¿no? ¿Por qué lado va el cine de Hitchcock con respecto a esa intención de presentar estas películas como realmente una manera de ver el mundo? En la cual podemos pensar también, aparece otro de los temas recurrentes de él, que es la mirada sobre la pareja, la mirada sobre el matrimonio, la mirada sobre las relaciones entre hombres y mujeres, que es el tema que va a estar presente en todas sus películas. Siempre sus películas, aunque sean películas de suspenso, policiales, thriller, etc., el nudo de la película va a estar compuesto por la
vinculación entre un hombre y una mujer y qué va a pasar con ese hombre y la mujer. De la misma forma que la ventana indiscreta, al personaje del fotógrafo, interpretado por James Stewart, se le presentan, ¿no?, en ese patio, en ese pulmón interno de Manzana, todas las posibilidades, ¿no?, el matrimonio recién casado, el matrimonio con ya muchos años y aburrido, el hombre soltero, la mujer soltera, y él de alguna forma tiene ante sí, como si fuera una pantalla cinematográfica, posibilidades para elegir en función de que su novia, Grace Kelly, lo está apurando para casarse. Ese tema de cómo el ser humano, como el hombre en este caso, lo que va es a, más allá de lo que le pase, siempre caer en la misma trampa, o en todo caso darle vueltas y vueltas sobre la vinculación con las mujeres, esto Hitchcock lo va a trabajar, por supuesto atravesado por esa moral un poco victoriana, que va a estar también jugada desde el punto de vista de una suerte de autoconciencia, es decir, ¿hay un puritanismo en Hitchcock? Sí. ¿Hay pudor en Hitchcock? También. Y hay eso que es la moral victoriana. Pensemos que Hitchcock se cría en un hogar bastante severo, católico, una religiosidad importante, y por supuesto tiene esta impronta de una Inglaterra que venía, en todo caso, de muchos años de reina Victoria, por supuesto con la moral que eso significaba, y toda la fascinación que empieza a surgir a partir de esa moral tan puritana, ¿no? Eso que tiene que ver con la fascinación de los ingleses por los crímenes, los asesinatos, Sherlock Holmes, Agatha Christie, y por supuesto Hitchcock va a estar en esa línea, ¿no? Esa fascinación de los ingleses por los grandes crímenes, por las grandes demostraciones de salvajismo, de criminalidad, por esas grandes demostraciones que van a hacer los ingleses de lo que tiene que ver con lo irracional, ¿sí?, con Jack el Destripador, digamos. Todo ese tipo de cosas va a estar en las películas de Hitchcock de una forma también muy evidente, y que tiene que ver con esta intención de ordenar, ¿sí?, de crear un mundo perfectamente ordenado en sus películas para ordenar ese caos que es la realidad. Ahí tiene algo que me parece, incluso podemos vincularlo con Borges, que es esa necesidad de que todo siempre esté ordenado, pulcro y limpio, porque la realidad es un caos, y porque dentro de las películas a ese orden y esa geometría, esa armonía, siempre se le va a imponer, o se le va a intentar imponer, el desorden, el caos, el mal, lo que de alguna forma está desordenado, ¿sí?, la figura del malvado, la figura del mal, la figura de lo que está siendo antagonista del héroe, propone lo contrario, ¿sí?, propone lo irracional, propone precisamente el reino del caos. Y es cuando creo que es fundamental también ver cómo Hitchcock, a través de todos los elementos que dominan el cine, lo va a ir manejando, ¿sí?, lo que tiene que ver, por ejemplo, con la figura de las alturas, lo que está arriba y lo que está abajo, es decir, vemos en Ventana Indiscreta, lo vemos en Vértigo, lo vemos en Psicosis. Recuerdo siempre las mismas porque estoy seguro que son las más conocidas, las que seguramente todos vieron, ¿no? Como siempre va a estar algo que hay abajo, algo que hay arriba, algo que de alguna forma se refleja especularmente, hay escaleras, hay una cuestión que tiene que ver con los órdenes, ¿sí?, con aquello que transcurre en la horizontalidad y lo que transcurre en la verticalidad, es decir, todo este tipo de cosas creo que tiene un gran peso en lo que tiene que ver con el armado geométrico visual de Hitchcock, que por supuesto tiene un simbolismo grande que podemos entenderlo de mil formas distintas, pero que básicamente lo que hace es reflejar una manera de ver el mundo, ¿sí? De la misma forma que vemos que Hitchcock en sus personajes siempre va a aparecer este personaje manipulador, un poco sádico, un poco perverso, morboso, ¿no?, en cierta manera, con un deseo casi desbordado muchas veces, ¿no? A Vértigo, por ejemplo, y que reflejan un poco esa personalidad de Hitchcock, pero que además él consigue trasladarla muchas veces a lo que tiene que ver con lo que hacen los personajes, ¿no? Es decir, de alguna forma vemos cómo él consigue que sus personajes muchas veces sean alter ego de él, en donde él es un gordito poco agraciado y demás, sus personajes son pintones, seductores y demás, y por supuesto ahí es cuando pone a funcionar una máquina, un dispositivo perfecto, digamos, en el cual las cosas se ordenan en función de esa mirada que tiene Hitchcock sobre el mundo, que, como les decía antes, ocupa un gran espacio, esto que tiene que ver con esa mirada, continuamente está esa mirada, ¿sí?, desde el punto de vista que el personaje mira, hasta el punto de vista de Hitchcock mirando, ¿sí?, la película que está haciendo, que es un gran gesto de autoconciencia. Además, por supuesto, de lo que tiene que ver con eso que es lo que decíamos al comienzo, ¿no?, de cómo la película, cómo la obra total se va conectando con otras y van todas reflejando o dando a entender, o película a película, hasta constituir un corpus, ¿no?, de películas en las cuales lo que vemos es precisamente cómo Hitchcock logró reflejar en esas 53 películas que hizo. Pensemos que más de 40 están basadas en obras literarias, de grandes escritores, ¿sí?, de Conrad, de Somerset Maugham, de Patricia Highsmith, y otras que están basadas en novelas o películas, obras de teatro bastante malas, pero casi siempre trabajó desde obras literarias y se las apropió, las vampirizó, las Hitchcockizó, ¿sí?, las hizo suyas. Y por supuesto ahí es cuando vemos cómo, a partir de manipular esas obras, de adueñarse de esas obras, consiguió
imponerle su estilo, forzarlas, llevarlas a una dirección tal que se las adueña completamente y le sirven a él para reflejar ese universo que quiere reflejar. Por eso digo que hay algo que tiene que ver con esta operación de Hitchcock, que realmente es extraordinaria, de la maestría que tiene como director de cine y del control absoluto, de esa perfección que él consigue. Por eso digo, él tiene en claro, él va despojándose de lo que no le interesa, de lo que no le gusta, de no ir por esta dirección, no ir por aquella, y de a poco ir encontrando lo que realmente le interesa, lo que realmente le gusta, lo que realmente considera que es él, y ahí es cuando llegamos a ese periodo de casi 10 años en los cuales va pariendo una obra maestra detrás de otra, que es como la culminación y probablemente el momento más sublime de la trayectoria de Hitchcock, y desde ya uno de los momentos más brillantes de la historia del cine. Por eso creo que ahí hay que tener en cuenta eso, pensando esto otro, ¿no? La influencia enorme de Hitchcock en otros directores, o sea, cómo Hitchcock va a pegar más que ningún otro, me animo a decir, no solamente en escritores, pensemos en Stephen King, ¿no? La influencia de Hitchcock en escritores como Stephen King, otros tantos, sino después en directores como Brian De Palma, fundamentalmente, John Carpenter, Polanski, David Lynch, François Truffaut, Claude Chabrol, Scorsese, Alex de la Iglesia, todo lo que es el giallo italiano, David Fincher, Almodóvar, por supuesto Spielberg, y un montón de series de televisión y demás que le deben todo a Hitchcock, ¿sí? Por eso creo que en ese sentido es un cineasta al cual hay que volver, hay que estudiar, hay que ver una y otra vez. Así que espero que en sentido haberlos convencido de ir corriendo a ver o a rever las películas de Hitchcock. Terminamos acá, espero que les haya gustado el video, denle a me gusta, suscríbanse al canal por supuesto, y pueden ver la página web mía donde figura un poquito el trabajo que yo hago. Y bueno, nos vemos la próxima, en la cual vamos a seguir hablando de, ahora sí, las películas de Hitchcock. Vamos a elegir algunas y vamos a hablar de ellas. Así que nos vemos la próxima. Chao.